Gracias por vuestra presencia de entrada de esta caremografía a los que han hecho posible el libro, y gracias, Carmen, por habernos dejado compartir este magnífico lugar con todos vosotros. Gracias por tanto a la Delegación de Cultura y al Ayuntamiento de Toledo. Hemos tirado de, tanto Andrés como yo, de Lucía, la que hará la presentación, no sé de quién, si del libro o de nosotros, pero bueno, alguna presentación lo hará como siempre. No viene como doctora en historia, que lo es, por tanto no voy a descubrir a alguien a quien conocéis de sobra, sino viene como gran crítica literaria. Recomiendo su blog donde hace crítica de libros y además muy bien hecha, pero viene sobre todo como amiga de Pretérito por un Juan Perfecto, que digo yo. Y Pretérito por un Juan Perfecto no solamente por la amistad que hemos tenido desde hace tanto tiempo. Hace poco nos pasaba una foto del Museo Municipal de 1981, que estábamos todos jovencitos y guapos, y Pablo también, que está allá, su marido, sino por el tiempo, sino por la amistad que hemos mantenido a lo largo de tantísimos años, siempre en la lucha de una forma o de otra. Dejo, por tanto, la palabra a Lucía y después hablará Andrés, y por último diré alguna palabra yo. Bueno, pues yo tengo que darle las gracias a ellos por haber contado conmigo. Yo ya le dije a Rafael que yo no sé por qué ha dicho que soy crítica literaria. A mí me gusta leer, pero vamos, no tengo mucha formación filológica, pues me gusta leer. Y yo le dije que yo no era la más adecuada para comentar un libro, porque en efecto yo lo que soy historiadora, pero tampoco estoy como eso. Estoy porque soy su amiga. Yo porque me la pago, porque te ha dicho que vengo. Y además que no me ha dejado otra opción para que yo decir otra cosa. De todas maneras, estoy muy contenta también de poder estar aquí con una persona a la que yo admiro mucho, porque en mi barrio yo era muy pequeña y era muy mayor. Y entonces siempre fue un referente. Presentarlo a los dos, yo creo que su trayectoria política y pública es bastante conocida. Hay otros aspectos menos conocidos que serán los que haga incidencia. Bueno, pues como Andrés es mayor, pues lo presentaré primero. Nació en 1952, en 1949. Él ha tenido siempre una formación dedicada a la administración, ha trabajado desde muy joven. Rafael, como todos sabemos, es un maestro, se formó en el seminario, donde estudió filosofía. Y después, bueno, pues aprobó las oposiciones, por lo que lo conoce casi toda la gente en ese barrio, porque ha estado 30 años en el colegio de adultos, que son la gente a las que mejor se puede enseñar. Lo demás es una tortura. Andrés, pues como digo, su trayectoria política es conocida y yo la voy a resumir en poco tiempo. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Marbella 12 años, ha sido senador, ha sido parlamentario andaluz, ha estado en el PASO, el PASO llegó después de una decisión del PSOE, y del PASO ingresó en Izquierda Unida, es cofundador de Izquierda Unida. Una trayectoria... Ha transitado por distintos partidos, siempre militando desde unos valores que yo creo que las fronteras entre los partidos son elásticas. Lo importante es el mantenimiento de los valores, en este caso de los valores que él siempre ha defendido. Rafael tiene una trayectoria desde el punto de vista político semejante, quizá más plural, siempre ha sido compañero, pero bueno, yo lo conocí en el PSA, cuando el nacionalismo andaluz parecía ser el impulso de aquello que iba a ser la autonomía. Pero yo ni siquiera creo que en ese momento era consciente de aquello, la verdad, porque yo tenía 18 años y él tenía 26 por lo menos. Él era delegado de Cultura y me vio un día en el archivo. Yo estaba ya preparando mi primer artículo y simplemente me dijo: ¿tú qué haces aquí? Tocando eso. Y entonces pues hasta ahora, ¿no? Porque yo me dedicaba a eso, a andar con papeles. A raíz de esto, bueno, pues Rafael impulsó la ordenación del archivo municipal, que está aquí ahora,
han pasado ya muchos años. Andrés trabajó siempre desde la política. Son dos trayectorias, bueno, en parte paralelas y confluyentes en aquellos años, sobre todo cuando los dos fueron concejales en la oposición en el duro periodo de Gil. De Rafael, bueno, sí me gustaría destacar su faceta más conocida, o por lo menos con más proyección, que es cuando fue delegado de Cultura. Porque parte de la infraestructura que es la actualidad en Marbella, bueno, pues se la debemos a él y también a ese momento histórico, aquella corporación que fue la Corporación del Cambio. Eran unos momentos en los que la cultura estaba íntimamente ligada al proceso de transformación que entonces se pensaba que era consustancial la transformación de España. Yo veo aquí algunas caras de aquella época. La cultura realmente adquirió en aquel momento una significación transformadora porque se venían de unos años de secano cultural, y eso que injusticia hay que decir que el último ayuntamiento del franquismo, José Manuel Vallés, para mí siempre es José Manuel Vallés porque era también un maestro que desarrolló una labor que en parte Rafael reutilizó. Al margen de la infraestructura que todos conocemos, quizás la Universidad Popular fue, bueno, por lo menos la que a mí me ha validado, yo he estado allí 25 años. Y bueno, pues también la revista Cilniana, que hemos dejado los dos hace poco, con pena, pero bueno, sabiendo que la dejamos también en buenas manos, porque bueno, pues todo tiene una etapa. De la forma, con respecto a la revista Cilniana, hemos sacado muchos números juntos, un montón, casi, bueno, hasta ahora un par de años. Y bueno, pues en este caso, pues sí, tan importante quedarse como irse. Yo le digo a Rafael, ¿o trabajas o te vas? Y me dice, pues me voy. Pareció súper honesto, una revista es una cosa muy difícil, muy complicada, que trabaja mucho, y él me dijo, ya no tenía ganas. Es verdad. Yo no tengo ganas de trabajar, de redactar, de escribir, de corregir. Y digo, mira, vete mejor, porque se fue. Hace un gesto bastante honesto. Y yo creo que por esto, pues los dos me han enganchado. Y del libro hablarán ellos, pero bueno, yo me la ando para que lo lea, lo he leído minuciosamente, ya se lo he dicho que vaya libro, que es una tesis, vaya, una tesis doctoral. Por lo menos tiene el mismo volumen. Y me dijo que era una novela. Yo disiento, no lo considero una novela, porque todo es realidad. Todo es realidad. El libro, el título es muy sugerente, se llama Muerto el perro, se acabó la rabia. Además, una subversión, porque los refranes se caracterizan por su aceleración. Esto es una pregunta. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pregunta. Y claro, pues la respuesta es complicada, ¿no? Desde mi punto de vista, ellos han querido poner el acento en la complicidad, no en el poder, han desplazado la atención desde el poder al ciudadano. Y curiosamente esto es una cosa que en la actualidad se está estudiando bastante en historia, ¿no? La complicidad de la ciudadanía, sobre todo, bueno, pues en los sistemas que son lesivos por el nivel de violencia que utilizan, o en este caso de corrupción, porque que el ciudadano sea complaciente con políticos buenos y honestos es lo normal, ¿no? Lo anormal es lo contrario. Y desde ese punto de vista, pues sí, me ha interesado mucho, porque doy clase de contemporánea y los alumnos siempre me preguntan una cosa recurrente con respecto siempre al nazismo. ¿Lo sabían los alemanes? Pues sí. El presente no. ¿Sabían el presente? El futuro no. O sea, no lo que realmente iba a derivar aquello, como nos pasó a nosotros, como pasó en Marbella, ¿no? Como pasó en la dictadura argentina, o como ha pasado en esos silencios cómplices de sistemas perversos. Los historiadores siempre acudimos, o debemos, ¿no?, a la genealogía de los procesos, nunca hay ninguna cosa inmediata, y yo no sitúo la causa de Gil, el advenimiento de Gil en que el ayuntamiento fuera inestable, o que tú no quisieras ser alcalde, o que hubiera
hubiera, o que Marbella estuviera más sucia o menos sucia. Eso son banalidades, los procesos son mucho más complejos. Por eso me gusta mucho, bueno, por supuesto siempre recurro a Hannah Arendt cuando hay que explicar el origen de los totalitarismos, pero ahora hay un libro más banal que me gusta mucho que se llama De alemanes a nazis. Cómo un ciudadano puede transmutar su identidad nacional en la identidad racial y a partir de ahí justificar el exterminio. No estoy comparando los sistemas, simplemente estoy hablando del método que hay que seguir para llegar a entender esto. Yo creo que es lo que ellos han querido hacer. Ellos han puesto el acento en cómo pasó eso durante tantos años. Porque bien, la primera legislatura, que fueron, es que obtuvo el 65% de los votos emitidos, el apoyo era incuestionable. Pero es que siguieron, y además yo particularmente pienso que si no es por una decisión judicial, sigue ganando Gil las elecciones. Aparte, pues, todo está por estudiar. Yo creo que se ha escrito mucho sobre Gil y sobre el sistema de Gil, desde el punto de vista de la crónica periodística, desde el punto de vista de la politología y de la historiografía, creo que está todo por hacer. Creo que está todo por hacer. Porque ¿hasta dónde sabemos el consenso de dónde procede? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde sabemos cuándo se paró ese expansionismo cuando llegó a la frontera sur de Europa, es decir, a Ceuta y Melilla, en unos momentos en que la guerra de Chechenia, las consecuencias de la guerra del Golfo situaban el integrismo islámico tan cerca de un territorio que no podía caer en manos de una formación de estas características? Creo que todo eso está por estudiar. Ellos, sin embargo, han apuntado, aparecen en el libro muy bien reflejadas algunas de las características que sí son identificables. El culto a la personalidad. Identificable me refiero a los sistemas autoritarios. Gil tuvo aquí un auténtico culto a la personalidad. Con tinte folclórico integrista, muy colorista, muy visible en las calles, pero que es similar a las que se han vivido otros sistemas autoritarios. Una dosis considerable de violencia política para tratarse de un sistema democrático, una utilización de la propaganda que no fue exclusiva de Gil, porque la manipulación de los medios de comunicación ya vemos en Barcelona, en Cataluña, en el Canal Sur, no es exclusiva, es un uso del poder y una forma de gobernar de manera autoritaria sin oposición que hizo que hubiera una democracia muy débil y de baja intensidad. Está por ver su herencia. Me preguntáis por la rabia. ¿Se acabó la rabia? Yo creo que la rabia no se acabó porque tampoco Gil fue el único perro rabioso. Recogió la herencia autoritaria y nostálgica de los muchos apoyos que el franquismo seguía manteniendo en este pueblo como en otros muchos pueblos y lo supo subvertir. O sea, no podemos pensar que Gil no tenía ideología porque sí la tenía. Y la prueba es que los apoyos de Gil son apoyos tradicionales de la derecha. No creo que la rabia se haya acabado con Gil y sobre todo está su herencia. El otro día me decía una compañera bastante más competente y que sabe más de esto que yo, porque conoce en un ayuntamiento, que el problema no es lo que hizo, es lo que dejó. Es lo que dejó. Y hay algo que también está por estudiar. Cómo este ayuntamiento ha ido superponiendo cada corporación, pero fue Gil, una clientela en base a la creación de esos ayuntamientos paralelos, que fueron las OAL, y estos se han integrado, y que han atomizado de alguna manera la solidaridad de clase. El sindicalismo de clase parece ser casi, los grandes sindicatos parece ser que han sido sustituidos por pequeños sindicatos que negocian intereses más particulares que colectivos. El sentido del sindicalismo de clase, el convenio colectivo, finalmente eso determina que la lealtad política se sustituya por la lealtad al partido o al partido o al político de turno. No digo que sea un partido, porque el que entra porque piensa que le debe el puesto
no que él tiene que servir al ciudadano, sino que tiene que servir al partido. Fue una herencia, pero muy perversa, y que creo que está por estudiar. Entonces yo pienso que, si me pedís mi opinión, yo creo que la rabia no se terminó. Y creo que vuestro libro lo apunta. Igual que apunta los grandes temas que nos preocupan. No me parece una novela, me parece una ficción, o sea, una realidad novelada. Todas las situaciones son reales, los personajes son reales, y aquí lo que se revela es el conocimiento que los dos tenéis, sobre todo tú, de esa etapa. Por lo tanto, yo creo que este libro sería más clasificable dentro de la literatura testimonial, del testimonio, de la crónica, de la vivencia, de la memoria personal, me refiero, no de la memoria histórica. Es especialmente valiosa la evocación de ese mundo que ha desaparecido. Aparecen un montón de sitios que ya no existen. Y yo se lo decía a Paco, porque pasa muchas horas allí con él. En el local del sindicato, la emisora, yo he vuelto a ver allí a Bermudo, a Juan Carlos Reina, a mi tío Antonio, bebiendo copa en la barra de lo bien que lo había montado. Y me he vuelto a ver en Manhattan fumando cigarros y bebiendo mucha cerveza, ya que de ese mundo que ha desaparecido. Y es por ese recuerdo por lo que yo os agradezco que me hayáis permitido presentar vuestro libro. Gracias. Gracias. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer al público, a mis amigos y a los amigos de Rafael, y a los que no son amigos y a los conocidos, bueno, a todos los que estáis allí, y por una advertencia: no es obligatorio comprar el libro, pero si después lo compráis y no os gusta, esto es como el Ikea, no se descambia. Pero dicho esto un poco, yo quiero agradecerle también muy de corazón. Yo me llevé una gran alegría cuando Rafael me dijo que Lucía pues le había hecho el compromiso y se había comprometido a presentar. Bueno, esto, mi parte era, la parte que me ha correspondido a mí ha sido un junta letra, ¿no? Más que como un libro. Rafael ya ha dado su forma y su cosa, pero lo mío era unas cosas que tenía escritas para hacer precisamente un relato, una novela, o como que se llamaba Yo sí me acuerdo, que no había sobrado material ahí como para hacer como una Biblia, ¿no? Entonces yo quiero agradecerle a Lucía su participación en este acto, porque además era una de mis aspiraciones personales, o sea, participar en un acto con la mujer o una de las mujeres que más sabe de Marbella y que yo admiro, y además comprometida con Marbella, con su historia, y fundamentalmente un tema que bueno, que a algunos de los amores puede decir con el mundo de la República. Yo cuando hace poco vine a una conferencia en defensa de las mujeres republicanas, Lucía, a pesar de que me llamen mayor, ¿no? pero me pusiste los vellos de punta, ¿no? Y por tanto para mí es aparte de admirarte, que eres por vecina, por buena persona, por amiga, y sobre todo por tu compromiso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, que eso no debe ser muy agradable de cara a otras personas, ¿no? Y ahí me quedo, ¿no? Yo también quiero agradecer este libro. Hemos dedicado el libro a los perdedores, pero yo quiero dedicarle este libro a los que perdemos siempre perdemos. Siempre nos da la razón, pero bueno, nos faltan los votos unas veces, otras veces nos faltan otras cosas, ¿no? Pero bueno, somos perdedores. Quiero agradecerle a esos perdedores que en su día, aquellos tiempos muy complicados, por no decir difíciles, siguieron confiando en nosotros. O sea, que ibas por la calle e incluso te saludaban, que ya en aquel tiempo, en los primeros tiempos, era un mérito, que alguna gente te pudiera saludar por la calle sin miedo, no porque les cayera más, mejor o peor, sino porque podía haber aquel famoso tío del equipo o mujer del equipo de apoyo, ¿no? Y
y dijera, fulano de tal soldado Cueva, ladrón del Cueva, que el rojo ese comunista que hay que ahorcarlo, ¿no? Bueno, y especialmente quiero hacer una mención a un buen amigo que no estaba entre nosotros, hace tiempo que no está entre nosotros, que fue uno de los, junto con mi familia, uno de los soportes más importantes para que yo siguiera adelante. Mi amigo José Luis Esteban Barquero, que estuvo siempre con muchos compañeros, pero le tengo un cariño especial por dos cuestiones. Una, porque no está presente y no le puedo regalar el libro, porque a este sí se lo regalaría. Y en segundo lugar, porque fue en los peores momentos familiares, políticos y personales. Ahí siempre estuvo José Luis Esteban, un día tomando una cerveza, otro día sin tomárnosla, otra vez yo con el whisky y él con el agua mineral, ¿no? Pero ahí siempre estuvo y por tanto para mí quiero aprovechar la oportunidad. Yo no creo en dónde pueda estar ni deja estar, pero por lo menos le mando un fraternal abrazo de, si lo puedes recibir. Bueno, y vamos un poco al grano, no se trata de enrollarme mucho porque a lo mejor alguien quiere preguntar algo y por tanto, pues yo creo que sois vosotros los protagonistas más que nosotros. Yo me voy a contestar la pregunta, yo primero va a ser el primero que me voy a contestar a la pregunta del libro. En la medida que iba escribiendo, pues no es que me fuera enrabietando más, se trataba de que a mí no se me acababa la rabia. No esa rabia casposa, no de rabia de perro, rencoroso, en absoluto. No se me acababa la rabia porque en la medida que iba dándole al ordenador, o al bolígrafo, a lo que tuviera a mano, me llegaban a la mente recuerdos de cómo veía que este pueblo se dejaba expoliar. Pero expoliar bienes, expoliar dinero, y para mí lo que más me dolía era expoliar la convivencia. Yo jamás he vivido, y mira que tengo 68 años, soy mayor. Claro, que es verdad. Afortunadamente no puedo quitar años porque si no me quitan la pensión de jubilación. No, quiero decir que me dolía ver cómo, y lo hemos reflejado en el libro, el enfrentamiento entre gente que siempre habíamos convivido, cada uno con su ideología, ¿no? con su pensamiento, con su equipo de fútbol, no sé, hasta incluso con sus rencillas callejeras, ¿no? que habíamos tenido, o con nuestra envidia, ¿no? Unos de otros, ¿no? La envidia sana, ¿no? Y de pronto verte en una Marbella dividida en bandos, que eso estaba ya más viejo que no andaba adelante, ¿no? Pues volvió a Marbella. Para mí ese fue el expolio que más me dolió de este tema. Y yo no me puedo callar, porque es verdad que Gil fue el expoliador, o el protagonista de la novela, soy un poco prudente, fue el gran expoliador. La gente picó, la gente decía, a mí personalmente me decía, Andrés, no te caliente la cabeza, la corrupción genera empleo. La corrupción genera empleo y por tanto no importa lo que haga porque por lo menos tiene gente trabajando aunque no les paguen. O sea, a mí se me venía el techo asombrado, wow, no te decía, bueno, ¿cómo es posible que un ser humano haga un paralelismo entre empleo y corrupción? No me entraba a la cabeza, no porque yo fuera un torpe, sino porque es que no tiene sentido, ¿no? Y aquello de que no me pagan, genera trabajo, aunque no me paguen, bueno, eso ya me envía, o sea, eso ya era una cosa de mucho cuidado. Y quiero decir también que como ha sido Gil y su entorno, ¿no? Vale, nos vamos, por cierto que estamos de enhorabuena. Nuestro equipo de nuestro pueblo ha ganado una Copa de Europa. Yo quiero decir que también se refleja en el libro que el Atlético de Madrid recibió 500 millones de pesetas en aquellos tiempos. Por tanto, a nosotros, por lo menos, una pijita de las orejas de la copa nos corresponde. Por tanto, estamos de enhorabuena. Bueno, broma aparte, yo creo que aquí hubo una trama real, no trama ficticia, porque yo no creo que el personaje del libro fuera tan inteligente. Yo
la inteligencia creo que se utiliza para otras cosas. Aquí hay una connivencia total, ¿no? Desde el poder político a alturas importantes, demostrado, hasta el poder judicial. Es imposible que una persona, por muy inteligente, por mucho pasta que tenga, que no tenía ninguno, se declaró insolvente, por cierto, ante una demanda que yo le puse. Era imposible que esa persona pudiera hacer eso. Claro, cuando ha recorrido los juzgados, cuando ha sufrido eso, sufrido entre comillas, pues te das cuenta, claro, que era imposible derribar a este monstruo. Os voy a poner un detalle, no sé si aparece en el libro, yo creo que sí lo hemos puesto, que los jueces de Marbella le decían el jefe a Jesús. Entonces, cuando eso yo lo contaba, pues la gente me decía, ya hoy te ha pasado con el juicio, y era real, era una cosa real. Y no me ha sacado tampoco la rabia y voy terminando de verdad, porque veo, y no se me terminará hasta que Marbella no recupere lo robado. Yo sé que eso es muy complicado, lo único que yo percibo aquí son recetas. Mañana me van a devolver no sé qué, el otro día los presupuestos, y no quiero politizar el tema este, que es muy político, por cierto, pero bueno, tengo la rabia contenida de primero ver cómo expoliaron a este pueblo donde he tenido el honor de nacer y criarme, y tener muchos amigos que algunos he recuperado, y ahora en estos momentos de democracia, donde se está viendo lo que se está viendo, solamente digamos promesas, recetas, y este pueblo sigue sin recibir lo que se le ha robado. Y no pedimos ni los intereses ni las multas, no, simplemente que nos devuelvan lo del trapiche, lo de las 300 autobuses y 3 o 4 cosillas más, que son como 1.000 y pico, 2.000 o 3.000 millones de euros, ¿no? Por tanto, para terminar de verdad, a mí no se me acabará la rabia hasta que este pueblo de Marbella no haya recuperado todo lo robado, porque entonces es cuando recuperaremos realmente la dignidad del pueblo, que nunca debimos perder. Muchas gracias. Yo voy a ser más breve pero aparte del agradecimiento a Lucía por su integridad, su honestidad, su amistad en tanto tiempo, yo quiero agradecer, que además viene al final, en la última página, a aquellos que me han entrevistado, que han hecho posible toda esta información de investigación. Voy a destacar solamente dos nombres, uno de ellos Paco Villa, que anda por ahí, porque tiene un trabajo increíble de todo lo publicado de aquella época, de todos los periódicos. Me sorprendió, me asustó solamente pensar que tenía que leerlo todo ello. Y a las personas que se han atrevido a entrevistar y a darme información, hay mucho, destaco a Agustín Casado, que está allá atrás, es el único capítulo que aparece la palabra Gil. Dicho esto, el libro es un libro de preguntas, más que de respuestas. Hay muchas preguntas. El libro es una novela, yo digo sobre hechos reales, pero ficcionados. No todos los personajes son reales, algunos no lo son, los hechos sí, pero en medio tiene una obra de teatro que se titula Juicio al Pueblo, porque nos preguntamos si el pueblo es responsable o no de las consecuencias que ocasiona y si es culpable o no de todo aquello que se provoca. Los políticos no se atreven a decir que el pueblo es responsable y que tiene que asumir las consecuencias. Y este pueblo, como bien ha dicho Andrés, tiene una herencia no solamente de falta de equipamiento, de suelo y de deudas, sino una rabia que habla de enfrentamiento entre un lado y otro. No cerramos en la novela, adelanto si es culpable o no, hay que leerlo. Otra pregunta que yo me hago siempre es si esto es un pueblo o es una ciudad. Y es discutir pueblo en el sentimiento de cohesionado, de relacionado o no, una ciudad desmembrada, deshilachada, etc. Es una pregunta que nos mantenemos. Y sobre todo en el fenómeno que estamos hablando, la palabra Gil no aparece en el libro solamente en el capítulo de Agustín. Hemos quitado la palabra Gil, hemos quitado los nombres propios, absolutamente todos los nombres propios los hemos quitado, porque no creemos que la responsabilidad sea de una persona concreta, sino la responsabilidad de mucha gente, de los que se beneficiaron, que están ahí, que se han beneficiado, desde un puesto de trabajo hasta entrado por la puerta de atrás,
hasta una concesión, etcétera, de los que miraron hacia otro lado también, que hubo muchos que miraron hacia otro lado, tanto como colectivos como instituciones, de ese tipo de gente. Sobre eso era sobre lo que queríamos escribir. Y siempre hablando de anécdotas, de historias, porque hay anécdotas que yo ya he repetido en 2 entrevistas que son un tratado, porque esto no es un ensayo, eso que tenéis hoy no es un ensayo. Recuerdo de una señora que toda ufana y orgullosa decía que ella iba, no se dedicaba a ella, se iba cada mes y medio a cortarle las uñas de los pies a don Jesús. Y lo decía orgullosa. Y ufana, no cobraba, por supuesto, sino que le hacían un favor de poder hacer aquello. O la escena que no está recogida, o la escena de aquella humillante de que este pueblo no había comido jamones y por tanto iba a retirar jamones de eso, y la gente hacía cola para retirar los jamones. Es decir, ese tipo de anécdotas, ese tipo de historias son todo un ensayo, no hace falta hacer análisis ni político, ni ideológico, ni nada por el estilo, porque eso es lo que refleja que hace posible. Y termino con la pregunta. Escribimos un prólogo diciendo que un hombre llegaba a este pueblo y venía con una fama, no sé qué, no sé cuánto, y al final hemos cogido el prólogo y lo hemos convertido en epílogo. Y me gustaría equivocarnos, que no llegara otro hombre a otro pueblo y volviera a repetir la misma historia que sufrimos y cuyas consecuencias padecemos. Gracias. Voy a comprar el libro. Si hay alguna pregunta, alguna anotación, encantado de poder escuchar. Ya, gracias por tu presencia. Va a preguntar a alguien. No hay pregunta, bien. El micro aquí, el micro. Bueno, Trinca esto. Él pasa de la literatura. No, bueno, yo simplemente 2 preguntas. La primera, saber cuál es la parte que más destacaría en este libro, la parte de más enjundia, la que más os haya costado elaborar, y luego ya cuánto tiempo os ha llevado escribirlo. Gracias. Pues vale, a ver, yo respondo al tiempo que me ha llevado. Hemos tardado, a mí me ha pasado con este libro y a Teresa también, hemos tardado casi 3 meses en decidir publicar. El libro lleva terminado más de 3 meses. Hemos estado dándole muchas vueltas si lo publicábamos o no lo publicábamos, porque no pretendemos hacer daño a nada ni a nadie especialmente. Entonces nos lo tuvimos que pensar mucho, pero al final decidimos que esa frase que hay de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces creíamos necesario que este pueblo necesita, no solamente a los niveles que ha dicho Andrés, que este pueblo necesita reflexionar sobre lo que ha pasado para que no vuelva a pasar. Y por tanto, en ese sentido, el libro puede aportar algo. Y por tanto, la recogida de información ha llevado más de 1 año y medio aproximadamente, recogida de información con entrevistas y con investigación. Andrés, no sé, pero a mí me han afectado mucho las anécdotas concretas que se reflejan en él. Las anécdotas, más que la historia del personaje, que digo de entrada que no hemos hecho un análisis ideológico de la figura del macho alfa, ni tan siquiera de los machos beta, que parece muy lamentable en su presencia, la de los machos beta, ni tan siquiera del cachorro, que después terminó. El libro está plagado de apodos. Un amigo que va leyendo decía, al final parece el libro de Wally, buscar quién es quién. Tampoco pretendemos convertir el libro en un libro de Wally de buscar quién es quién, porque digo que no hay nombres propios. Esas historias concretas son lo que me han impresionado. Puedo contar algunas y adelanto, ¿no? Pero y adelanto, no importa, cuento una historia concreta, ¿no? Cuando es candidato Jesús Gil y lo nombran hermano mayor cofrade de una cofradía que no voy a decir para que no se sienta molesta, y entra en olor de multitudes por aquella plaza de los Naranjos siendo candidato rodeado de mucha gente. Le abren la capilla de Santiago con los golpes típicos, le abren la puerta para que entre. Y
cuando llega entre sale un clamor general diciendo ¡Viva el Atlético de Madrid! ¡Viva el Atlético de Madrid! Son escenas que dice uno, ¿en qué pueblo estoy yo? Es una escena que cuento, que me contaron que es real, aparte de que después estuviera repitiendo, pero son escenas las que me han llamado la atención. Bueno, los Mames de Ucía, perdonad la inmodestia, pero es el libro completo porque hay algunas cuestiones en mi vida muy, bueno, todo el mismo como tú que has sido otro de los perdedores. Yo no me considero como tal. Si tú me Bueno, yo cuando hablo de perdedor... Si tú te quieres considerar así... Sí, no, hombre, cuando yo es que le doy a las palabras un traigo raro, ¿no? Yo cuando hablo de perdedores es porque perdimos la batalla. Sí, bueno, ahora todo el mundo hace mucho guía, pero hay que estar como tú y como otros compañeros de los medios en aquel momento, Yo que me acuerdo de los titulares, vio al comunista del Cueva a un ladrón, ¿no? Que me acuerdo, yo no, precisamente empecé haciendo un relato para que yo iba a publicar, pero como soy un vago, pues no lo he hecho. Y entonces pues puesto a mi amigo Rafael, que escribe mucho mejor que yo, pues le ha dado forma pero yo me acuerdo de esas cosas. Y por tanto, como el libro recoge todas esas no, algunas situaciones que si no hubieran pasado, los que no lo han visto como testigos, y si leyeran el libro no se lo creerían, ¿no? Yo, apuntando lo que dice Rafael, que es una anécdota simpática, no solamente iba al Atlético de Madrid, es que iba por la procesión regalando el cubito del Atlético de Madrid, y la gente aplaudía. A mí Jesús Gil me regaló un escudo del Atlético de Aviación, a mí, y me decía de todo, pero no me conocía. Esto en el aeropuerto de Málaga, estaba sentado en el sofá y lo veo con una carga de periódicos allí, de escándalo, bueno, periódicos, el Marca, el Pora, lo que leía este hombre, ¿no? Bueno, y entonces pues se me ocurrió decirle, bueno, presidente, que vamos bien, ¿no? Entonces en aquel tiempo el Atlético de Madrid con la inyección pues iba estupendamente bien, ¿no? Y me mira y me da un escudo del Atlético de Aviación, que era el Atlético de Madrid, pero con toalita aquí. Y entonces estaba su cómplice Sierra allí, el que decían que era el ideólogo del gilismo. Bueno, me estoy pasando con el gilismo. Bueno, pero la gente sabía de qué va la cosa. Y entonces resulta que le dice a Sierra, pero usted sabe quién es Jesús, usted sabe quién es ese. Y me mira y me dice, yo no tengo ni idea. Dice, ese es el comunista del Cueva. Y me queda mirando y le dice a Sierra, bueno, pero ahora estamos hablando de fútbol, Eso es real. Y bueno, como digo, hay otras que son menos simpáticas, ¿no? O sea, yo soy el único hombre que haya un juzgado que le pise en el teléfono, yo creo del mundo, del mundo. Allá un juez decirle, o me pisa usted el teléfono, la digo. Ya imagináis por qué, ¿no? Porque mi familia era víctima en el momento que fui al juzgado, por eso hablo con conocimiento de causa, ¿no? En el momento que fui al juzgado a denunciar, no me autorizaron, se acabaron casualmente se acabaron las amenazas. Cada uno lo interprete como quiera interpretarlo. No sé si te he respondido yo creo que no, pero bueno, a la última clase Sí, a ver, teniendo en cuenta lo que ha dicho Rafael, de que hay que conocer la historia para no repetirla, me ha gustado mucho la intervención de Lucía Prieto, por favor. Sí, bueno, hijo, que también una tiene una edad ya. Y la idea es que sí, según mi opinión, hay que conocer los hechos, pero también hay que conocer los factores que llevaron a que esos hechos fueran posibles, como ocurrió, por ejemplo, en el crecimiento del nazismo en Alemania. Entonces, y tener mucho cuidado, no eso que hacen muchas veces los políticos, que es que, como dicen los ingleses, take for granted la democracia y la legalidad, ¿no? O sea, lo de no tenerla porque eso es una cosa que viene natural, no, hay que cuidar la democracia. Efectivamente. Sí, pero el tema es la responsabilidad de la gente, porque yo te doy los datos, yo soy muy malo para los datos, pero
Gil obtuvo en la primera corporación 20.000 votos. En la segunda obtuvo 24.000 votos. Es decir, subió 4.000 votos en 1995. Y en la tercera baja a 22.000 votos. Y cuando se presenta el cachorro, obtiene más votos todavía. Tiene 8 votos más que antes. Y la pregunta que nos hacemos es, los factores pueden ser muchos, como bien señala Lucía en su exposición, pero aquí hay una responsabilidad de la gente. Es decir, si ahora estamos con unos equipamientos subdesarrollados de tercer mundo, con un tanatorio de vergüenza y podemos seguir sin suelo para poder hacer, etcétera, pero Marbella es una especie de papel cuché que mete los dedos y se te queda muy complicado, es porque hemos tenido todos, absolutamente todos, una responsabilidad en esos 16 años, perdón, 14 años de eso. Entonces, aparte de otros factores que pueden contestar Lucía para que se produzca ese fenómeno, hay una realidad que esos pueblos asumen. Y tenemos el ejemplo del pueblo de Estefanaldao, que le pasó igual, pero a la siguiente corporación le dijo, de aquí os marcháis, y se marcharon. Y aquí le dijimos, aquí os quedáis. No sé si... Bueno, realmente, claro que la democracia, que es un bien sagrado, hay que cuidarla. Y bueno, y cuidarla bien cuidada, no solamente retóricamente. Yo tengo un presentimiento, no sé si alguien lo comparte, que se están repitiendo situaciones, fenómenos en Europa que llevamos civilizadas. Bueno, hay países que han pertenecido a la Unión Soviética, o han estado en la onda, están gobernados por gente de ultraderecha, ¿no? Bélgica, que es un país que para nosotros en aquellos tiempos a los que empezábamos a darnos cuenta de lo que era el franquismo, digo a darnos cuenta ni a combatirlo, sino a darnos cuenta de lo que era aquello, pues ahí, y eran ya países libres en Inglaterra, ¿no? Que es el país la madre de la democracia, o la democracia coronada más importante, de la más importante de Europa. Hay elementos, partidos ya ultrafascistas. Son fenómenos que porque, como bien dice Rafael, hay sobre todo la tendencia o la ideología en la que yo milito, que bueno, que para que el que luego me conozca es Izquierda Unida, ¿vale? Porque no me da vergüenza decirlo, ni antes ni ahora. Quizás no hayamos dormido en los laureles. No hemos sabido captar en los tiempos de crisis que el movimiento obrero necesitaba lo que necesitaba, aparte de esencia, necesitaba o meterle mano a lo que causaba aquella crisis o adaptarnos a ello. No, yo era partidario siempre de no adaptarme a ello y de meterle mano, pero en fin, por eso soy otro perdedor, ¿no? Y además luego, hombre, no nos olvidemos que hoy en este mundo funciona, todavía no estaba el internet y el Twitter, porque si el tiempo de llegar está el Twitter y bueno, entonces cuando nos fusilan, realmente no puede salir, pero afortunadamente todavía no estaba aquello. Pero no sé si ustedes recordaréis aquella cadena que ahora ha cambiado por otro programa, pero bueno, está en la línea de, y tengo mucho respeto por los profesionales, que le montó un programa de las mamachichos de no sé qué, que salía este hombre allí, que yo soy desagradable de ver bañador, pero vale, lo siempre superaba. Bueno, y entonces ya termino y los medios se citan en el libro, ¿no? Pues precisamente aquí hubieron grandes comunicadores que se pusieron al lado de que se pusieron. Los nombres están ahí, pero no fueron gratis, después durante la etapa el apoyo no fue gratis, el apoyo está ahí en edificios, en casas y en regalos, ¿no? O sea, que cada uno que lo interprete como pero está en él, no es un cuento del pueblo, Bueno, ya es que se me ha olvidado un poco cuál era la pregunta. Yo creo que el estudio de la elección y el estudio de los apoyos, el estudio del consenso, una línea, ya te digo, estamos llevando a cabo para, bueno, en mi caso yo lo que conozco el consenso que se establece en torno al franquismo, ¿no? Que lo tuvo. En el tema de Marbella, yo digo que lo mismo que ellos, que quedan preguntas por hacer. Para mí, creo que es muy significativo
cómo se fabricaron unas mayorías afines. La democracia, o sea, el sistema del Gilimpo transformó la ideología por interés y el apoyo por adhesión. O sea, el apoyo político se manifiesta en una militancia o en una actividad o incluso, bueno, en el desarrollo de la vida cotidiana de unos valores, ¿no? Aquí fueron capaces de transformar eso, se tradujo en apoyo, en adhesión. Y esa adhesión había que hacerla visible. Por eso he insistido en la visibilidad de aquellos colectivos que seguían aquí en la calle, en la feria, en las procesiones, y eran operativos, tenían una gran operatividad. Yo recuerdo como especialmente impactante la manifestación a favor de Gil, cuando a Gil lo metieron en la cárcel. Esto que ahora tanto nos ha espantado, que se pone en cuestión, que si se puede cuestionar a los jueces no, a los jueces ciudadanos creo que lo puede cuestionar, lo que no se puede, luego no puedes pedirle ni que cambie la sentencia, ni que la modifique, ni tú presionar, pero tú sí te puedes manifestar, ¿no? Porque eso pasó en Marbella como un precedente. En Marbella, no sé, pero eran 8.000 o 10.000 personas en la calle, y no precisamente de forma pacífica, pidiendo que Gil se pusiera en libertad. Se estaba subvirtiendo y aquí las decisiones judiciales se han cuestionado, pero vamos, a mí me daba miedo. A mí me daba miedo, y no podía trabajar en el ayuntamiento, como trabajaba en el peoraje de la enseñanza, que en la Universidad Popular me daba un poco igual, porque aquí nadie se fijaba en nosotros, pero miedo sí daba, claro que daba miedo, y no te daba miedo por los instrumentos del poder, sino por los vecinos, lo que tú has señalado, porque tenían un papel muy parecido a los que en el primer franquismo hicieron los delatores, y lo hubo, lo sabes que lo hubo. Decía, bueno, pero tú, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta? Pues vete a tu pueblo. Y decía, pues en mi pueblo este. Eso pasó. ¿Cómo se consiguieron esas adhesiones? Para mí es muy importante la creación de las clientelas que se fabricaron en torno al poder municipal. Aquí hubo una serie de ayuntamientos paralelos que se fueron ampliando cada vez más. Imagínate una plantilla tan amplia, si tú la multiplicas por el coeficiente de cabeza de familia, son muchos votos, son muchos votos. No es el único, ¿no? Pero es un factor. Hubo una auténtica fábrica de clientelas, de adhesiones. Y precisamente a cambio de preventa, precisamente, porque el que se beneficiaba económicamente eran élites y las élites que lo rodeaban, no precisamente la gente de Marbella. Y yo hasta cierto punto, cuando pasó, a ver, no es por exculpar, pero es que ten en cuenta una cosa, es que algunas personas, grupos amplios, crearon una expectativa de vida que les creó este señor, pues por supuesto que después tenían derecho a querer mantenerlas, ¿no? Pero habían creado expectativas. Eso era muy difícil, que es lo que después ha ocurrido, ¿no? Yo el caso que yo conozco es donde trabajaba, pues sí, se creó en cada empresa, en cada servicio municipal se creó un servicio paralelo que funcionaba de forma paralela. Hay otra pregunta para ti. Al hilo de esta reflexión que acaba de efectuar Lucía, que comparto totalmente, yo quisiera preguntaros, no puedo tampoco responder lo que es la pregunta del libro, pero me voy a ir al principio. ¿Sigue existiendo en la actualidad camadas de ese perro? Sí. Muchas. ¿Sigue existiendo ese clientelismo de ese perro y de todo ese movimiento ideológico? No voy a poner personas en esta ciudad. ¿Hasta qué punto, efectivamente, como también antes creo que efectuaba la reflexión Rafael, no tiene solamente la culpa el perro, sino también parte de esa camada? Claro, por eso yo decía que no se me ha acabado la rabia, ¿no? Porque todavía cuando a veces hay problemas en este municipio o en otros municipios, ¿no? En este que es el que no atañe, siempre oye a alguien o a alguien
que salta con aquello de cuando Jesús no hubiera pasado esto. Yo soy de los que aseguro, vaya, y que corte que soy, que también hubo muchos votos contra Gil aquí en Marbella, ¿no? Y quiero decir que Gil ganó aquí con trampa. O sea, y la culpa fue de la Junta Electoral. Gil sacó 7.000 votos ilegales en Marbella. No porque la gente no quisiera votarlo, sino porque utilizó métodos de papeleta que no eran legales y se legalizaron después del recuento. Todavía tengo la denuncia que todavía no me han llamado siquiera, me he juzgado, y eso ya, pero bueno, la gente quiso votarlo, ¿no? Pero sí, efectivamente aquí, la intención de Rafael y mía es precisamente que se reflexione sobre eso. Los que convierten, estos no son antisistemas, estos están contra el sistema, ¿no? O sea, contra el sistema, pero no para cambiarlo, sino para aprovecharse del sistema, mediante sus artimañas y corruptelas. Ellos decían, es que Marbella está sucia, ¿no? Es que Marbella es insegura, y convirtieron a Marbella en un vertedero de corrupción y un vertedero de impunidades. Y por tanto, y yo siempre suelo afirmar, y alguna gente me dice que voy perdiendo ya la cabeza con la edad, es que yo estoy seguro que si la avaricia no hubiera roto el saco y no se hubieran liado a hostia entre los dos grupos, aquí está el gilismo gobernando. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón, por eso tengo rabia, ¿no? Que si no hubiera sido por ese hecho de que se bautiza un avión con un nombre de una cantadora, o el otro quería más que la otra, y no, pues yo estoy convencido, ¿vale?, de que Marbella estaría gobernando, no Gil porque está descansando en paz, ¿no? Pero sí la ideología y quizás algún heredero, ¿no? Y por tanto, con todo mi corazón digo que sí, que todavía quedan. Y ahí es donde está la obligación de los que creemos más allá de la gestión que podamos hacer, buena o mala, ¿no? Es hacerle ver a la gente que todo no es poner muchas farolas, muchas palmeras, muchos elefantes en la playa, muchos puentes o muchas historias de estas. Y lo más importante es poner en valor el que tú vayas por la calle o el que vaya a la habilitación, que tenga tus derechos, que pueda recurrir, ¿no? Que tenga tus derechos a poder trabajar en el ayuntamiento, o sea, que creo que es lo más sagrado que tenemos. Y eso fue lo que perdimos fundamentalmente, aparte del patrimonio. Un ejemplo es que Gil, que decía que no, que le habíamos arruinado al ayuntamiento, que tenía que poner dinero, pues le dejamos cerca de 1.500 millones de pesetas de aquellos tiempos en caja. 1.500 millones de pesetas. Yo creo que eso sí que lo tuvieron que castigar a la gente. Dejarle a un zarrapatroso como este 1.500 millones de pesetas para hacer lo que hizo. Lógicamente llevarse. Yo te voy a contestar un poco más telegráficamente, es decir, para que ese fenómeno se vuelva a reproducir, tiene que existir un pueblo sin movimiento social, sin sentimiento de pueblo. Tú sabes lo difícil, porque tú vives en muchos de ellos, en muchos de esos movimientos de plataforma, lo complicado que es movilizar a este pueblo en defensa de cualquier cosa. Es decir, que este pueblo necesita mucho, y las plataformas que están apareciendo es buena señal. En segundo lugar, los valores que trajo Gil, porque cuando llega el macho alfa aquí, se le puede calificar de lo que quiera, pero él era listo, como él solo, muy listo, sabía lo que la gente quería, y sabía cómo atraerse a la gente, eso no se le puede discutir a nadie. Y él sabía que con los bordillos pintados, con guardia en la calle y con comida en el bolsillo, se contentaba la gente y se engañaba a la gente. Y yo me temo que se sigue engañando igual, porque los valores que traían Gil, eso es una reflexión que podemos hacer todos, eso de entrar por la puerta de atrás, de favor de amistad, de influencia, etcétera, son valores difíciles de cambiar. Antonio tenía. ¿Puedo hablar un poco? Sí. Buenas noches, concede. Pero somos un poquito breves porque hablaba con compañeros aquí. Buenas noches. Mire, a mí me gustaría contar una anécdota, digamos, de cosas que ocurrían en el ayuntamiento, que sería conveniente conocerlas para saber que no era solo... Habla fuerte, sí. Juan.
vierais que no era solo, Puedes levantarlo. que no era solo Gil, al cual a Gil le llamaban, una periodista muy famosa que vino aquí a Marbella, le llamaba La Cosa, no le llamaba... Bueno, pues le voy a explicar una, yo digo anécdota, pero son cosas que me pasó a mí. En el libro viene alguna cosa escrita y yo fui una persona señalada desde antes que comenzaran a gobernar. Yo soy, o he sido, sindicalista en el ayuntamiento por comisiones obreras, y antes de que entrara a gobernar yo había escrito en el periódico varios artículos refiriéndome a él y a los muertos que por su culpa lo metieron en la cárcel por este tema. A mí, cuando entran a gobernar, me llega un día una persona, yo estaba trabajando y me dice: el domingo tiene usted que venir a trabajar porque hay unos eventos y tiene usted que hacerse cargo de él. Yo le digo a este hombre que llega a manifestarme eso, que yo el domingo tengo mi día de descanso y que mi día de descanso yo lo dedico a mi familia y a disfrutar de ese descanso. Bueno, este hombre se marcha y viene a las pocas horas diciéndome que tengo que estar el domingo para trabajar porque si no me voy a encontrar con un problema. Yo ya había hecho mis cálculos, pensé, esto es la forma que tienen de largarme de mi trabajo. Me mandan con este señor un escrito diciéndome que tengo que ir a trabajar. Yo contesto al escrito, le doy entrada en el ayuntamiento y le digo lo mismo. El domingo es mi día de descanso y en mi día de descanso lo dedico a mi familia, no lo dedico. Hay muchas personas en el ayuntamiento, hay muchas personas sin trabajo y ustedes pueden coger a alguien y mandarlo allí. Este señor era presidente, el que tenía deporte era presidente del Atlético de Marbella, muy conocido. Hace una citación y llama al ayuntamiento para el lunes a todos los trabajadores que pertenecen al deporte, entre ellos yo. Nos acercamos al ayuntamiento por la mañana, que el lunes era en el salón de pleno. Yo entro, había unos pocos de compañeros ya allí, observo una silla en medio del salón, una silla vacía y sola, y la mesa de los jefes allí puesta. Entran todos ellos, se sientan, y de todos los trabajadores que hay allí me llaman a mí y me dicen que me siente en la silla. Y le digo: mire, estoy muy bien de pie y no me voy a sentar en la silla. ¿Tiene usted algo que decirme? Me lo dice, pero yo no me siento en la silla. ¿Por qué no fue usted a trabajar el domingo? Hombre, se lo he dicho hasta por escrito, que es mi día de descanso. Bueno, pues entonces le voy a trasladar de departamento. Bueno, usted es el concejal y puede usted hacerlo. Yo haré lo que tengo que hacer yo como trabajador. Recurriré a los tribunales porque yo he ganado mi plaza para trabajar en el pabellón. Al día siguiente recibo un escrito: estoy en la calle, está usted despedido. Bueno, al otro día me acerco al ayuntamiento para que me dieran un escrito donde se manifestase el por qué me despedían, porque en el otro anterior que me habían mandado no decía nada más que estaba despedido. Cuando se despide a una persona se le pone por qué causa se le despide. Y cuando voy a entrar al ayuntamiento, este señor que sale, yo paso de largo con otro compañero que también lo habían despedido, también
también de comisiones obreras, y cuando paso, el hombre me llama y me dice, oiga, por favor, ¿por qué no me habla usted? Y le digo, hombre, hablarle, tengo poco deseo de hablar con usted. Yo estoy en mi trabajo, llevo muchos años, he ganado mi plaza en un concurso público, y viene usted sin conocerme, sin nada, me larga usted a la calle. Y me dice, es que es una orden que me han dado, que lo pusiera usted en la calle. Digo, a ver si algún día vuelven a darle otra orden, le ponen una pistola en la mano, me pega usted un tiro y dice que usted no es culpable el que le ha dado la orden. Bueno, digo, mire usted, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, estoy seguro que voy a volver a mi puesto de trabajo y tengo la completa seguridad de que antes de que yo me vaya se va a marchar usted. Yo voy a continuar mi trabajo.